Ahora nos encontramos con el ingeniero geógrafo Neira. Él es especialista en casos de riesgo por desastres naturales. Vamos a escuchar sus declaraciones y nos va a dar nos va a dar una explicación, nos va a decir cómo está la situación de Arequipa con respecto a la prevención en caso de desastres. Hemos visto que, digamos, en casos como en el de Ica o en otras regiones del país, por desastres naturales, ha sufrido la población. Escuchemos sus declaraciones. El tema de la gestión de riesgos no solamente es respuesta, sino tiene que ver con planificación, y planificación que se hace desde que se diseña la infraestructura. Por eso es que tenemos el tema de mucha infraestructura pública que se pierde cuando ocurren los desastres. Y detrás de esta infraestructura está la población, ¿no? En Arequipa, ¿qué zonas de riesgo se han identificado? Bueno, en la ciudad misma de Arequipa creo que todo lo que es la parte donde están las torrenteras, ¿no? En la parte que están muy próximas a la zona de volcanes, donde vemos que se han promovido ocupaciones en zonas inadecuadas y ocupaciones que tienen servicios públicos, tienen agua, tienen desagüe, tienen títulos, y eso, digamos, ha generado pues incentivos que generan ánimo de permanencia en una zona inadecuada, ¿no? ¿Y por qué cree usted que pasa esto? O sea, ¿por qué se les da los permisos de agua y desagüe siendo una zona de riesgo? ¿No hay el estudio o qué es lo que pasa? No, es omisión. Los estudios existen. Lo que pasa es que hay un tema político. Lamentablemente los temas de presión, de demanda social que generan estas invasiones hacen de que políticamente se atiendan, y esta atención política se hace sin tomar en cuenta la planificación o sin tomar en cuenta estudios de riesgo, ¿no? Esa es prácticamente la herencia que vamos a tener cada gestión política que se tiene a lo largo de los periodos de gobierno, ¿no? Existe una gran cantidad de estudios, ¿no?, que tiene Arequipa sobre el tema de riesgo, pero el problema es que no son considerados para los temas de ejecución de presupuestos o ejecución de proyectos en las entidades correspondientes. Se ha hecho una estimación de que, por ejemplo, hay en todo el departamento de Arequipa hay un promedio de 50.000 viviendas que están en zonas potenciales de riesgo. Estamos hablando de 200.000 personas aproximadamente que podrían en algún momento tener algún problema con algún tipo de desastre. Se han identificado 20.000 viviendas en torrenteras, ¿no? Entonces es una situación que preocupa, ¿no?, en el cual, digamos, tiene que trabajarse básicamente en reducir esa condición de riesgo, ¿no? Y ahí obviamente la ciudadanía tiene que ser consciente de estos peligros, pero sobre todo la autoridad tiene que ser firme en el sentido, digamos, de reubicar a esta población y sobre todo pues ver las condiciones que tiene que darle, ¿no? El municipio tiene que evaluar dónde existen zonas con mejores condiciones para reubicar a la población y que puedan tener, digamos, los servicios, ¿no? No puede reubicarlos en cualquier lugar, tiene que ser en un lugar en el que se pueda, digamos, contar con esas condiciones. Entonces, si ya existen los estudios, ya hay esa información, ¿por qué se hace caso omiso? Porque no se toma en cuenta la planificación. La planificación no es una prioridad, lamentablemente, en muchos de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Ellos están más preocupados en el día a día, en avanzar con cerrar brechas de infraestructura, y eso hace que se pase por alto estos temas que son importantes sobre el tema de riesgo de desastre, ¿no? Y al final eso termina generando un perjuicio, ¿no?, al momento de ocurrir desastre, ¿no? Tenemos el problema que tenemos en Majes, donde tenemos una gran población asentada sobre un abanico aluvial, sobre un cono de eyección, ¿no? Eso en algún momento va a activarse y va a generar grandes pérdidas, porque tenemos viviendas, tenemos servicios que han sido implementados ahí, y cuando ocurre un desastre alguien va a tener que asumir la responsabilidad. El problema, por ejemplo, es de que no hay un catastro. Entonces, ocurre el desastre termina pues destruyendo o arrasando los linderos, arrasando las ocupaciones, y no se sabe cuánta población había. No se sabe si habían 20 viviendas o de repente 40 viviendas, no se sabe si habían 40, 50 personas, entonces al final se especula y eso no genera objetividad, ¿no? Al final los damnificados se multiplican y se multiplican cada día, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, amigos del Misti Digital, fueron las declaraciones del ingeniero geógrafo especialista en riesgos por desastres. Bueno, amigos del Misti Digital, la información que nos ha otorgado en manera de resumen es que justamente sí hay los estudios sobre riesgo por desastres, riesgo en lo que son la infraestructura acá en Arequipa. Nos ha dicho que hay un promedio de 20.000 viviendas que están ahorita actualmente en riesgo, pero lamentablemente las autoridades no le dan el interés debido justamente por el tema de populismo o elecciones.